Como comentarista tenemos esta tarde en este panel al doctor Andrés Mauricio Briceño, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, docente e investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Es actualmente magistrado auxiliar del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sección tercera, Consejo de Estado. Invitamos al doctor Andrés Mauricio Briceño. Doctor, ¿quedan las preguntas? Sí, esas son las seleccionadas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, mucho gusto. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al señor presidente de la Corte Constitucional por la invitación generosa que ha tenido conmigo para este evento. Lo mismo a toda la Corte Constitucional. Qué alegría que han hecho un tema vital, el aporte que ha hecho la Corte Constitucional, y lo digo yo como docente del Departamento de Derecho y Medio Ambiente del Externado, siempre se ha rescatado. No ha sido duda de que también lo hemos cuestionado, porque para eso es la academia, para cuestionar las mismas decisiones, pero el aporte ha sido sustancial. Como creo que ellos son los protagonistas, yo voy a, en lugar de hacer una repetición de las conclusiones, voy a señalar 4 puntos que tengo aquí, voy a hacer las preguntas y voy a lanzar un debate, porque yo creo que lo más rico aquí podría ser el debate que ellos pueden gestar. Y a eso me voy a corresponder yo, porque creo que es el papel que debo cumplir. Entonces, hay 5 puntos de la lectura desde el profesor Uprimi hasta el profesor Luis Jorge Garay, pasando por la doctora Julia y mi querido amigo Arjona, doctor Fabio. 5 puntos. El primero es realidades en contradicción, industria extractiva, actividad minera extractiva, como se quiera denominar, y protección del ambiente. El segundo aspecto tiene que ver, en lo que ellos han dicho, control y modelo institucional y legal para el desarrollo de la actividad minera. El tercer punto es el ordenamiento, diseño institucional y eficacia en la protección del ambiente. El cuarto punto, y este lo han tocado tanto al principio como al final, pero sobre todo resalto esta intervención final del profesor Luis Jorge Garay, la indisoluble relación entre la actividad minera y la superación del conflicto, porque el problema no está en simplemente tratarla, sino lograr la superación del conflicto. Y por último, y lo incorpora el profesor Luis Jorge Garay, pero creo que está presente y no habría que desaprovechar esta oportunidad, la consulta previa. Yo lo único que puedo decir desde esta perspectiva es cómo la protección del ambiente en Colombia es vanguardista pero paradójica, y lo señalaron ellos, porque muchos han escrito sobre constitución ecológica, sobre garantías máximas, tenemos sentencias muy recientes de gran importancia. Pero la gran paradoja es la siguiente, y ese es solo el único aporte mío. Mientras Colombia no tenga una política ambiental de Estado, no es un país serio en la protección del ambiente. Mientras tengamos una política de gobierno, es decir, de cada gobierno, esto no funciona. Y eso se dieron cuenta los europeos, y aquí hay europeos y lo saben. Mientras no haya una política de Estado, no habrá un país serio. Entonces, abriendo eso, planteo la primera pregunta. Y aclaro desde el punto de vista del segundo punto que habla de control y modelo institucional, allí está insertado profundamente un principio muy bonito, que el profesor Uprimi y el profesor Luis Jorge Garay lo citaron, y también la profesora Julia, ¿no? El tema del principio de precaución. Preguntan, para abrir el debate con ustedes, doctor Uprimi, y para todos, ¿propondría aplicar el principio de precaución a toda la industria extractiva?
Gracias. Yo lo que creo es, uno puede plantear el tema de moratorias en industria extractiva con consideraciones más políticas que puramente de principio de precaución en el sentido jurídico del término. A mí me parece que el principio de precaución permite plantear moratorias de ciertas prácticas de industria extractiva, como el fracking que nosotros planteamos, o en ciertas zonas, como la idea de la moratoria en la Amazonía. Porque, digamos, el elemento fundamental del principio de precaución es que haya argumentos académicos sólidos que muestren que hay un riesgo, que ese riesgo se considere inaceptable y que haya debate sobre, por ser un sistema complejo, que haya debate sobre los mecanismos causales y la probabilidad. Entonces ahí se invierte la carga de la prueba, hay que probar que la actividad no es dañina para poderla realizar. Pero yo creo que el principio de precaución sirve para ciertas cosas, pero no sirve para sustituir el debate político. O sea, el debate sobre la industria extractiva es un debate, y sobre un modelo extractivo es un debate fundamentalmente político. Es el debate, queremos un modelo de desarrollo fundado esencialmente, no que haya actividades extractivas, porque ese no es el problema, pero un modelo de desarrollo fundado esencialmente en el extractivismo o no. Y yo soy muy escéptico de ese modelo extractivo, soy muy escéptico en términos de equidad, por ser una industria, como señaló Luis Jorge, intensiva en capital, tiende a ser regresiva en términos de distribución socioeconómica de las rentas. Eso es simplemente una ecuación casi matemática de la distribución de la renta. A más intensidad de capital, menor capacidad redistributiva de los sectores, y por eso no hay economías extractivas, con la excepción muy particular de Noruega, particularmente igualitarias. Y segundo, yo creo que en Colombia el modelo extractivo está en una tensión profunda de la apuesta de la paz. Creo que es una de las principales contradicciones del gobierno, que seriamente le está apostando a la paz, pero tiene un modelo extractivo que está en tensión con la paz, porque si la paz es territorial, tiene que haber territorios que no estén fracturados por las industrias extractivas. Entonces yo creo que el principio de precaución sirve para ciertas cosas, pero no sustituye los debates políticos, y para mí el debate del tema de industria extractiva es esencialmente un debate político del modelo de desarrollo que uno quiere. El principio de precaución sirve para ciertas cosas y ciertos puntos, pero no sustituye en todo el debate político. Yo quisiera introducir, y cualquiera de los ilustres ponentes puede intervenir. En el principio de precaución hay un elemento que lo dijo la sentencia 339 del 2002 y lo retoma en recientes jurisprudencias, es la incertidumbre. Creo que en algún momento en el texto que leía yo del profesor Luis Jorge Garay se habla de ese tema de la imprevisibilidad, la incertidumbre frente a la decisión pública. ¿Cómo resolver el problema de incertidumbre para aquel que está en el ejercicio de la decisión pública, saber cuál es la mejor? Porque no es un problema solo de incertidumbre absoluta o de pleno desconocimiento, sino incluso de zonas grises. ¿Cómo resolver eso? Profesor Luis Jorge Garay. Bueno, sí, este es un elemento, un tema supremamente complicado, porque en primer lugar está la imprevisibilidad, que no es incertidumbre, es algo mucho más allá de eso. Pero dejando ese tema al lado, llamemos que hay niveles de incertidumbre. La única manera de abordar para resolver a niveles adecuados la incertidumbre es poder hacer uso de los análisis técnicos y científicos y de las experiencias internacionales. Y aquí viene un tema que no hemos hablado mucho, pero que es fundamental. Es que el caso de Colombia, la complejidad se hace mayor porque tiene una biodiversidad muy amplia y una diversidad de ecosistemas frágiles y semifrágiles. No es lo mismo, y perdón si hay un chileno,
hacer minería a cielo abierto en un desierto en el norte de Chile que hacer minería en La Colosa, en el Tolima, Colombia, de cielo abierto. No es lo mismo. La experiencia muestra que los niveles de riesgo son altísimos. Entonces, el primer elemento para la definición tiene que ser un elemento estrictamente científico y técnico, para poder ponderar los rangos de niveles de incertidumbre aceptables y la probabilidad de que esa actividad minera específica pueda cumplir esos rangos de incertidumbre. Esa es la primera instancia. Y luego vienen a surtir todas las instancias económicas, financieras y del interés comunitario y político. Me parece a mí, no es una caja negra, pero la complejidad del sistema exige la intervención de múltiples conocimientos simultáneamente para tomar la mejor decisión social. Pues, estimado Fabio. Yo quisiera contarles algo de que no es estrictamente fue la aplicación del principio, pero que eso sucedió en el gobierno. En el año 97, estando en el gobierno, había un organismo suprainstitucional que se llama el Consejo Nacional de Estupefacientes. El Consejo Nacional de Estupefacientes tomó la decisión de aplicar un nuevo fumigante en los cultivos ilícitos, reemplazar el glifosato por una sustancia que se llamaba el tibutirón, en virtud de seguridad. El tibutirón era granulado y los aviones podían volar más altos y evitar que los bajaran. Por unas circunstancias desprevenidas, bueno, me tocó asistir por ausencia del ministro a un consejo, y cuando bajaba las escaleras uno de esos periodistas despistados donde se le habían ido los peces gordos y solamente le tocaba al ministro de Medio Ambiente, me preguntó sobre el tema y yo inocentemente dije, eso no se puede aplicar porque no tiene licencia ambiental. Antes de llegar a mi oficina había un escándalo, viceministro de Medio Ambiente se opone a la decisión suprema del Consejo Nacional de Estupefacientes. Estaba metido en un serio lío. Pero el tema se incrementó, se incrementó el tema y se generó una discusión alrededor porque sí tenía sentido. Resulta que ese producto lo fabricaba la Dow Chemical y el producto tenía una fecha de vencimiento en su licencia, en derecho registrado, 3 meses después, o sea que se podía fabricar en cualquier lugar. Y la Dow Chemical, que bueno, ha sido causante de muchos problemas, gente naranja y demás, conceptuaba el diseñador del producto que no se podía aplicar, porque podría causar un enorme efecto ambiental sobre la Amazonía, podía causar desertización en la Amazonía. La decisión que tomaba el Consejo Nacional de Estupefacientes había sido por unos experimentos un poco apócrifos que había hecho el Departamento de Agricultura, me acuerdo el nombre del señor Robert Twilly, y que simplemente decía que cuando se aplicaba ese producto en zonas tropicales se volvía hostia en boca de monjitas, en un experimento que había hecho en Hawái y otro en Panamá, el cual no estaba certificado por el gobierno panameño. Bueno, se generó una discusión y por el tema de no invertir la carga de la prueba, con el apoyo del diseñador del producto, del Instituto von Humboldt, toda la gente de toxicología que salió a apoyar en el ministerio, se llegó a una etapa, bueno, el producto puede ser aplicado si se hace primero un piloto en laboratorio que duraba 1 año con todo el diseño experimental de cómo iba a ser, luego en una etapa de campo controlada en 2 hectáreas que duraba 2 años y finalmente si pasaba todo lo anterior podría aplicarse. El resultado fue que jamás se aplicó el tibutirón. Este es un ejemplo práctico que si bien no fue estrictamente un principio de precaución, sí había una enorme incertidumbre
en un tema de la aplicación de un producto. Creo O sea, que es... ese es un ejemplo muy interesante, doctor Fabio. Pasemos al segundo punto, que es el control y modelo institucional. Espera. Y le preguntan a la doctora Julia. Oiga, Andrés Mauricio, perdón que lo Señor, interrumpa. no, adelante. Me Ustedes siento, son los protagonistas, ¿no? O sea, me siento incómodo que usted haga simplemente ese papel. no, tranquilo, porque yo tengo las conclusiones, o sea que me toca, estoy escorriendo porque estoy dando la participación aquí a Bueno, todos listo. ellos, entonces, no se siente incómodo, por favor. En el segundo punto, que es control y modelo institucional, en el auditorio preguntan lo siguiente, que me parece de las que están aquí, traigo una, dice, ¿qué pasa cuando otorgado previamente un título minero con posterioridad, que es un problema actual, ustedes lo saben, con posterioridad se produce una declaración o una declaratoria, ¿no? Partiendo de la base, pues que todos lo sabemos, y si no, la declaratoria no surte efectos expropiatorios, sino genera una limitación en lo que es el uso y goce de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de eventos? Si esa tensión entre dos instrumentos jurídicos, ¿cómo se resuelve? Como funciona hoy día, porque hemos planteado que se modifique para que la carga de decir que no sea solo de la autoridad ambiental, sino sea una decisión de Estado. Pero como funciona hoy día es que ese título minero, si no tiene licencia ambiental en cualquier sitio, no genera un derecho adquirido, porque es solamente el permiso ambiental el que viabiliza la explotación de ese título minero. Y en el caso de una licencia ambiental que se haya adjudicado, también es claro para nosotros hoy que una licencia ambiental no es un mero trámite de sí o sí, que tampoco genera un derecho adquirido, que una licencia ambiental es perfectamente revocable o suspendible si se presentan situaciones de carácter ambiental que ameritan tomar una decisión de ese calibre. Y pues si existe un título minero con licencia ambiental en un área en donde debemos declarar un área protegida, un parque nacional, por ejemplo, que limita el uso, lo elimina, pues el Estado, al haber tomado esa decisión con todos esos requisitos cumplidos, tendrá que probablemente indemnizar al dueño, porque sí ya habría allí un derecho en explotación. Aquí hay un segundo interrogante que puede ser para todos en cuanto a este segundo aspecto de control y modelo institucional y legal. Pregunta, ¿qué se puede hacer o qué solución se propone, por ejemplo, para unificar, si es posible, legislación minera o ambiental, o si es viable la unificación? Está abierto a todos, unificación de los dos ámbitos legales. ¿Qué opinas? ¿Tú tienes opinión? ¿Sí? Pues nosotros hemos tratado de trabajar el tema por lo que decía anteriormente. Es absurdo que un Estado dé una instrucción o dé un derecho, otorgue un título minero y le pase el balón al otro ministerio diciendo, bueno, yo ya lo di, vea usted a ver qué hace. Eso es absolutamente contradictorio en una actuación de Estado. Deberíamos generar, sí, una articulación de tal manera que al usuario, al particular, le pudiéramos dar como autoridad pública, autoridad del Estado, una respuesta que ya le diga si es viable su explotación o no lo es, pero ya con los dos trámites involucrados. Lo que hemos logrado avanzar hasta ahora, que es importante y significativo, es que nos estamos sentando a decidir si un área protegida, por ejemplo, puede desarrollarse cuando hay un polígono de explotación petrolera y se pueden ceder y ceden efectivamente los dos intereses para lograr los dos propósitos, el del área protegida y el del desarrollo petrolero en este caso. Con minería no hemos logrado mucho, más allá de lo que sí lograron los dos ministros al establecer las zonas de exclusión de la minería, que fue un avance extraordinario, tener los dos equipos técnicos sentados trabajando juntos y definiendo en qué áreas del territorio nacional se va a suspender la adjudicación de títulos mineros para planear el territorio con todos los elementos. Muchas gracias, doctora Julia. Viene un tercer punto que tiene que ver con el ordenamiento, diseño institucional y eficacia en la protección del ambiente. Poderosamente llama la atención, y me pregunta el profesor Luis Jorge Garay, ¿pero usted no va a hacer nada? No, yo sí voy a hacer. Poderosamente me llama la atención la
Lo voy a afirmar, la disfuncionalidad que tiene la Ley 99, ¿no? La Ley 99 es una norma, y es opinión mía, que debe ser reformada a gritos, ¿no? Le vale una reforma ya, y ella creó una disfuncionalidad que luego la Corte Constitucional, no los magistrados actuales, doctores, para que no se van a ofender, pero luego la Corte Constitucional, en las sentencias 462 del 2008 y la 554 del 2007, lo terminó de dar, ¿no? Porque habló del principio de rigor subsidiario del artículo 63, de la autonomía, y fíjese que aquí estamos hablando de competencias de entidades territoriales pasando por un problema anterior, que es la disfuncionalidad entre el ministerio y las corporaciones. Si aquí hay gente de las corporaciones y que los he tenido como alumnos, ustedes deben saber que allí hay un grave problema, porque no hay una coordinación ni una cooperación plena, y lo sabe el Estado, y lo sabe el gobierno. Entonces, aquí nos cursan unas cuantas preguntas donde nos dicen, ¿cómo hacemos para resolver, con esta sentencia C-123 del 2014, que las entidades territoriales verdaderamente se hagan presentes o partícipes en aquellos ámbitos que, con relación a la actividad extractiva minera, puedan generar afectaciones, y comparto con el profesor Uprime, es indisoluble el uso del suelo al uso de extracción minera, si no tendríamos que ser astrofísicos de la luna, entonces saber cómo logramos explotar sin afectar el suelo y haciendo extracción del subsuelo. ¿Cómo logramos que haya una verdadera sinergia entre competencias? Esta se la cursan inicialmente al doctor Arjona y está abierto para todos. ¿Cómo logramos que las entidades territoriales también se hagan partícipes en este diseño institucional que tenemos? ¿Sí? Le voy a robar la palabra a Por favor. Fabio, pero solo para despedirme porque si no me deja el avión. Muchísimas gracias y creo que Bueno. queda un panel magnífico en todo caso. Que por principio de precaución. Entonces, despidiendo a la doctora Julia y agradeciéndole mucho pues, que estuvo aquí en este conversatorio pequeño, es cómo hacemos para ser más partícipes, doctores, a las entidades territoriales. Es decir, cómo romper esa disfuncionalidad con el añadido que les estoy dando, ¿no? Es decir, tenemos un problema que todavía no ha sido resuelto, el de las corporaciones autónomas, que afirman su autonomía, ¿no? Yo sé que aquí algunos me miran mordiéndose los dientes, pero pues yo lo digo, ¿no? No, eso está lleno, tranquila, no se preocupe, doctora Gloria Amparo, ¿no? Como siempre dicen, los enemigos tienen que hacer fila, tome el tiquete. Entonces, ¿cómo resolver esa disfuncionalidad? Bueno, yo creo que el nivel de información con que generalmente se toman las decisiones es bastante limitado y se incrementa en la medida de que haya menos desarrollo institucional. Los municipios tienen muy poca información para toma de decisiones. Es un tema muy importante en la política pública. Yo creo que generar información es muy importante y hay que avanzar en la solucionática. Bueno, ¿y cómo hacemos? Desde hace algunos años, tal vez 10 años, hemos estado trabajando en asocio con la institucionalidad, con el Von Humboldt, con el Ministerio de Ambiente, en el desarrollo de un sistema de información online, que ya está online, que apoya mucho la toma de decisiones. Contiene información sobre áreas protegidas. El tema de las áreas protegidas y de la adjudicación de títulos, pues en parques nacionales es fácil porque son 57, pero resulta que en Colombia hay más de 450 áreas protegidas de carácter regional y local jurídicamente vinculantes y nadie sabe dónde están. Esa cartografía de las áreas protegidas está en el sistema, algunas que están ya inscritas en el RUNAP y otras que no están inscritas en el RUNAP porque están en proceso. Eso ya te acerca un poco a que si estás tomando una decisión adecuada o no. El otro es el tema de biodiversidad sensible, o sea, perdonen el sesgo verde, solo especies amenazadas, en algún grado de amenaza nacional o de la UICN, endémicas,
que son características del país o en una región determinada, y migratorias por la importancia que tienen. Además de eso, todo el resto de la información en conjunto. Es increíble que casi 20 años después de la Constitución y el desarrollo de la Ley 70, todavía haya que preguntarle al Ministerio del Interior si existen comunidades negras, y eso está cartografiado. Entonces, esa información que la tiene el SIGOC del IGAC, yo los invito, el sistema se llama Tremarctos Colombia. Tremarctos es un nombre complejo, pero es el género del oso andino, el oso de anteojos, que tal vez es el mamífero terrestre más robusto de Colombia. En Tremarctos Colombia, en cualquier sitio del país que se pique, está con información, con los metadatos de toda la información generada por las diferentes entidades. Tú puedes obtener muy fácilmente una información para tener una especie de filtrado, de screening racional de que la toma de decisiones. Les pongo un ejemplo. Hace unos años, pocos años, 4 años, se adjudicó la Ruta del Sol. Se adjudicó después de haber hecho estudios de banca de inversión, 10 millones, 15 millones de dólares en preinversión, diseños, etcétera, etcétera. Se la adjudicó. Ya Tremarctos tenía la versión beta. Hicimos el trazado, pusimos el shape del trazado de la carretera y en 5 minutos o menos, en 2 minutos, el sistema nos arrojó información de que se metía por 3 áreas protegidas de carácter regional. Eso le ha costado al país toda la plata del mundo, atrasos, demandas, etcétera, etcétera. Entonces, generar información, tener la información disponible. El Tremarctos ese está disponible, ustedes se pueden meter en el iPad, en el iPhone, tremarctoscolombia.org y encuentran y pueden desplegar cualquier tema, y esto puede ayudar mucho a que la toma de decisiones sea un poco más coherente, de que ya no es que yo no tenía el mapa de las áreas protegidas y por eso di un título. Entonces yo creo que hay que comenzar gradualmente a ordenar, a tener toda la información en un título, en un solo sitio, para que se tomen decisiones un poco más coherentemente. Lo peor que hay en la administración pública es tomar decisiones sin información o con información restringida, y eso aumenta en la medida que bajas en la escala de los entes territoriales. Muy bien. No, yo no quiero adelantarme a la mesa de mañana, que es precisamente sobre consulta previa y se debatirá en detalle estos temas. Pero yo sí creo que aquí, independiente que yo no esté totalmente de acuerdo con esa sentencia, que es la C-123 del 2014, creo que primero es la sentencia a la que tenemos que acogernos, y segundo creo que es una sentencia que da una orientación, da una orientación correcta de la articulación de lo nacional y lo local en el tema de la relación entre minería y autonomías locales. Otra cosa es que haya temor en el gobierno nacional y en ciertas autoridades nacionales a respetar esa sentencia, pero la sentencia lo que dice es las decisiones sobre explotación minera las puede tomar la autoridad nacional, pero tiene que concertar por una participación activa y eficaz de los municipios, tiene que concertar, y dice explícitamente, tiene que acordar con las autoridades territoriales concernidas las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades y la salubridad de la población. Entonces, de la misma manera que le está diciendo al municipio, usted no puede tomar una decisión sobre el subsuelo, le está diciendo a la autoridad nacional, usted no puede tomar una decisión que implique el manejo del suelo de esos municipios sin concertar con esas autoridades. Entonces se dice, no, es que eso va a ser imposible la explotación minera. Pero entonces ahí hay una contradicción profunda, porque entonces se está diciendo, si uno trata de explicarle a las comunidades locales las implicaciones de la explotación minera, nunca las va a convencer. Entonces, ¿por qué es tan buena la explotación minera si uno en un proyecto de concertación no puede convencer sobre las medidas que se deben tomar para que esa explotación sea
posible, pero concertada con las comunidades, o que las comunidades digan, mire, aquí no se puede porque aquí no va a haber nunca la posibilidad de establecer en este territorio medidas que preserven un patrimonio ecológico local. Entonces yo creo que ahí hay un poco un temor a una justicia local y a una democracia local, pero creo que la sentencia avanzó en una dirección apropiada. Yo hubiera sido más partidario que hubiera declarado inexequible el artículo, pero dentro de este contexto creo que es un artículo que le da mucho poder a las comunidades locales para pronunciarse sobre estos temas. Muy bien, y voy a hacer yo, aunque quedan 2 temas, pero para respetar el tiempo, un resumen de, en 10 minutos, creo que me quedan, de todas las ponencias. Lo primero es aplaudir el vigor, pero más que el vigor, que el mensaje pueda llegar. El profesor Uprimi nos plantea en su intervención cómo nosotros tenemos que lograr una suerte de equilibrio frente a esos impactos que realiza la actividad extractiva minera, la necesidad de generar una justicia distributiva de alguna manera, una distribución equitativa entre coste-beneficio de la actividad minera y la necesidad de incorporar esas obligaciones, que me llamó poderosamente la atención, extraterritoriales, sobre todo para las empresas mineras, cuya casa matriz está regida bajo unas normas internacionales de protección de los derechos humanos, pero parece que cuando cruzan la frontera olvidan esas mismas y ya no son exigibles. Pero si usted lo mira en Canadá o lo mira en Sudáfrica o lo mira en Francia, entonces encontrará que allá es un respeto absoluto por esa normatividad. Luego la doctora Julia Miranda, y estoy haciendo un apretado resumen, luego la doctora Julia Miranda nos ofrece una información muy valiosa, pero sobre todo muy interesante. Lo primero es que se logró algo que el mismo Consejo de Estado acaba de sentenciar, digamos, no por culpa del Estado, entre comillas, sino como está el sistema, es decir, la cartografía. Porque la sentencia de los Cerros Orientales, ese es el problema que planteó, en cierta medida. Y esa falta de esa cartografía y de el rigor en el declaratoria, registro, inscripción, etcétera, etcétera, ha llevado a que haya unas profundas dificultades a la hora no solo de la identificación, sino de aquello de discernir si existen derechos adquiridos, si hay intereses protegidos, si hay situaciones jurídicas consolidadas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es un aporte sustancial, así como lo que ella señala que es una quimera muchas veces. El logro de que 2 ministerios hayan concertado en sus equipos técnicos por lo menos unas herramientas de coordinación mucho más eficaces de lo que venía haciendo. Y adicionalmente ella nos aporta también una visión en sus reflexiones de 3 puntos que yo señalo y resalto. El primero es la problemática de la actividad extractiva tiene que ver con las deficiencias o las debilidades que también señaló el profesor Uprimi sobre aspectos técnicos. El gran problema en Colombia es la deficiencia técnica desde el punto de vista no solamente de la autoridad minera, sino de la autoridad ambiental. Tengan en cuenta, y yo aquí no quiero ser administrativista y con el perdón del señor presidente, un acto administrativo en materia ambiental el 85% es técnico. El 85% es técnico, porque es un concepto técnico el que lo sustenta. La motivación, si usted quiere encontrarlo de la falsa o falta de motivación, está en ese escenario, en el elemento técnico. Luego, si estamos débiles, es decir, si estamos pidiendo fortalecimiento técnico, imagínense cómo están saliendo esos actos administrativos. Entonces, claro, el cuestionamiento aquí no es que usted hace mal. Recientemente tuve una respetuosa discusión con una funcionaria en Bogotá, en la Universidad Externado, en un evento. Se molestó porque yo le dije, hombre, es que el problema es esas debilidades que tenemos a la hora, porque usted es bióloga, pero hombre, no es tanto que usted aprenda el derecho, sino cómo elaboramos esa decisión administrativa, cuál es el contenido que le estamos dando. Y si es con carácter técnico, pues qué suficiencia tenemos a la hora de incorporarlo al acto administrativo, porque no es solamente coger el concepto en la licencia, lo sabe usted, doctora Gloria Pedro, y traerlo y meterlo. Eso sería muy sencillo. Entonces, me llamó poderosamente la atención que los intervinientes, el doctor Luis Jorge Garay también lo dijo, ese fortalecimiento de las capacidades técnicas, pues es incuestionable.
Y ahí me uno a ellos, a la crítica y sobre todo al profesor Luis Jorge Garay. Una licencia express quiere decir que la base técnica de ese acto administrativo ya sabe dónde la va a encontrar, ¿no? En Noruega, por supuesto. Entonces, allá la iremos a buscar, porque ¿cómo vamos a hacer con esa base técnica que se está exigiendo para el mayor rigor y el mayor cumplimiento de la protección del ambiente? Y el otro punto que ella señala es un elemento que tiene que ver, que lo señalaba el profesor Uprimí. El gran principio en materia ambiental olvidado es el de coordinación entre entidades de todos los órdenes, tanto ambientales como transversales. Yo decía antes que el problema en Colombia es que no tenemos una política de Estado. Claro, al tener una política de Estado usted logra superar los vaivenes de que cada Plan Nacional de Desarrollo cambia cosas. Ustedes vieron la Ley 1450 del 2012 y cambió cosas. Y vendrá otro plan de desarrollo que va a cambiar otras cosas. Y resulta que también debemos dotar de seguridad jurídica a la protección del ambiente para que la autoridad ambiental sepa cómo coordinarse entre ellas. Si no logramos ese punto, y lo señalaban aquí, pues indudablemente no vamos a concretar lo que es la aspiración, que yo sí veo positiva, de la sentencia C-123 del 2014, de tratar de incorporar a las entidades territoriales en la participación de todas esas decisiones ambientales. Si no se logra eso, hacemos un flaco favor y sería en balde cualquier ejercicio de cuestionamiento si no superamos ese primer escollo. El doctor Arjona señaló dos cuestiones que yo las voy a resaltar. La primera es el tema de que no es solo el saneamiento de los títulos mineros el que puede permitir superar el problema. Porque, claro, todo se piensa que es fácil, y esto en términos de derecho administrativo sería muy sencillo. Revocatoria del acto administrativo, y fácil. Y usted revoque y ya está, ¿no? O declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera, y ya está. Y digamos que esas herramientas existen. Pero lo primero que debemos llegar a comprender es que la institucionalidad ambiental y el modelo de diseño normativo ambiental tiene que actualizarse. No olvidemos que tenemos el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables desde el 74 y que la sentencia C-126 del 98, que declaró su constitucionalidad, que fue demandada además por mi amigo y no está aquí, Luis Fernando Macías, y no es por darle palo a Luis Fernando, pero esas normas necesitan una actualización a día de hoy. El profesor, el doctor Arjona y la profesora Julia decían, por ejemplo, la problemática hídrica que supone la afectación por la industria extractiva. Les pongo solo un ejemplo de normativa. El decreto 1541 del 78, que es el Código de Aguas Continentales nuestro. Si ustedes se van a dos normas que hay allí, no las cito, ustedes van a encontrar que hay un orden de prelación en los usos del recurso hídrico. ¿El sector minero lo ha respetado? No puedo dar yo la respuesta. Pero si tenemos esas herramientas ahí, actualicémoslas a día de hoy. Y el otro punto es que no todo se resuelve con la licencia ambiental. Y en esto, pues planteo una discrepancia respetuosa con el profesor Luis Jorge Garay. El problema no está solamente en la debilidad normativa ni en su mayor o peor eficacia. En materia ambiental, hoy en día, y lo saben, aquí estuvieron unos autores, conferencistas extranjeros, debe haber un complemento entre herramientas de autorregulación y herramientas de regulación, porque sin duda alguna esos estándares que hablaba el profesor Uprimí, para yo poderlos hacer exigibles aquí, vienen por la vía de la autorregulación. Resulta que cuando usted va a una empresa minera y le hace asesoría, entonces la empresa minera viene con un modelo, ¿no?, de HCQ desde su matriz, y aquí aplican el 5%. ¿Por qué? Porque ese es el estándar que tenemos nosotros normativo. Si nosotros lográramos hacerles exigibles, y ya hay un antecedente, la normativa en materia de infraestructura, miren ustedes la ley reciente de diciembre del 2013, donde dice que las normas internacionales de estandarización son de carácter vinculante. Ahí hay una paradoja. Realmente no debería incorporarse en una norma jurídica eso, porque son normas que no deben ser de generación de vinculación normativa, sino de autorregulación. Yo creería que deberíamos lograr un equilibrio entre autorregulación y regulación, porque yo no soy abogado de las mineras, se lo digo, y aquí no hubo un interviniente sobre las mineras, estaba el doctor Santiago Ángel.
pero lo cierto es que es necesario comprender que no podemos tampoco llegar al otro extremo de satanizar ampliamente, sino de optimizar nuestras herramientas. Y para optimizar, actualización normativa, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, nos hace falta un código único ambiental. La codificación de las normas, esa dispersión normativa es la locura. Una codificación que permita su actualización en tiempo y en herramientas más eficaz. Y en la complementación con la autorregulación. Y finalmente, el profesor Luis Jorge Garay, pues hay un montón de elementos supremamente interesantes que él plantea, pero me voy a señalar tres. El primero que lo dijo es: la complejidad no se reduce a simplicidad e institucionalidad. Y yo creo entenderlo desde la siguiente manera. Yo no puedo buscar agilizar desde la perspectiva del instrumento ambiental para que se depure lo que es la demora de las 40 semanas para el otorgamiento de una licencia en actividad minera y con eso creer que el problema lo resolví. Porque eso es una gran mentira, eso es una falacia. Ahora, que estratégicamente y económicamente genera rendimientos, por supuesto, pero el problema no está en si ahora la voy a otorgar en 20 semanas y antes en 40 o las voy a dar en 10, sino de qué forma yo puedo corregir ciertas disfuncionalidades en esos instrumentos. Y ahí me aprovecho a un elemento que están trayendo con la licencia express, que es adelgazar, por ejemplo, el requisito de la evaluación de impacto ambiental. Y el gran problema en Colombia, y perdónenme que lo diga y no estoy acusando a nadie, y si quieren pueden salir en este momento a la Procuraduría y me inician una investigación, no hay problema, no me voy a ir del país, me quedo acá, es la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Por supuesto, la evaluación de impacto ambiental está pervertida en Colombia, está corrupta. Las evaluaciones de impacto ambiental se formatean, las plagian. Hay plagio de evaluaciones de impacto ambiental. Si nosotros no examinamos esa problemática y nos vamos a la simplicidad que señala el profesor Luis Jorge Garay, claro, no solucionamos absolutamente nada y seguimos con el problema en ciernes. Y por el otro lado, ¿qué hacemos con la institucionalidad? Lo primero es una invitación muy respetuosa a la Honorable Corte Constitucional a ver si podemos superar esas, son 3 sentencias, ¿no? La 883, la 554 y la 462, ¿no? Que hablan sobre esa autonomía de las corporaciones. Cuando resolvamos el problema entre ministerio y corporación, yo lo tuve que vivir antes del ejercicio como magistrado auxiliar. Usted va a una visita de verificación y usted encuentra ya que la licencia la otorgó el ministerio. ¿Hay alguien de la corporación? No, eso no es problema mío, es un problema del ministerio. Ve a ver qué va a hacer usted en el ministerio. No hay apoyo técnico, no hay apoyo logístico, no hay apoyo de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la institucionalidad se ha diseñado para excluir y no para incluir. Y hay un punto que usted dice, ahí, profesor Luis Jorge Garay, el elemento incluyente no es solamente desde la perspectiva de la actividad, sino de la institucionalidad, que todos se hagan partícipes. Y retomo la sentencia C-123 del 2014. Si yo quiero hacer partícipe al municipio, sin duda alguna, yo tengo que dotarle de herramientas, de dientes. ¿Hace cuánto tiempo no se había reglamentado el artículo 64 de la Ley 99? Y lo hizo la Ley del Plan de Desarrollo, la 1450 del 2012, que les dio ahí dientes y les dio la posibilidad, sobre todo a los distritos de mayores de un millón de habitantes, a que tengan competencias, cuando la norma había dejado que quien se las delegaba eran las corporaciones. ¿Cuándo lo iban a hacer? Nunca. Ya sé que me odiarán los de la Cortolima, pero los saludo afectuosamente, o sea, no se enfaden conmigo. Y el segundo punto es que tiene que ver con, lo señaló el profesor Luis Jorge Garay, con el problema de la institucionalidad insuficiente para un modelo que llama él de, para no equivocarme, de minería, neoextractivista o de enclave. Claro, el gran problema que tenemos ahí es que la institucionalidad ambiental está diseñada en el Código de Minas, mírenlo ustedes, para que esté sometida a la autoridad minera. Lean ustedes los artículos del 192 en adelante.
Es más, en algún momento le dice, usted tiene que preguntarme a mí. Y en temas de áreas de reserva forestal, lástima que no está la doctora Julia, ella lo sabe, pero aquí hay gente y colegas de parques, allá existe una norma en la cual incluso la misma autoridad minera, previo a una declaratoria, puede operar un ejercicio de otorgamiento. Entonces, fíjese cómo el problema también es de sujeción sujeción de la institucionalidad ambiental a la institucionalidad minera o sujeción de la institucionalidad minera para favorecer la institucionalidad ambiental. Eso no se ha resuelto tampoco. E infortunadamente eso, por ejemplo, no ha sido demandado por constitucionalidad y eso no ha sido debatido en un ámbito de constitucionalidad porque seguramente habría el debate necesario para poder dilucidar cuál es el alcance de las competencias. Sin duda alguna, y con esto cierro y creo que he cumplido con el tiempo, debe tenerse en cuenta que en Colombia la protección del ambiente desde la perspectiva de la actividad minera, la actividad extractiva, yo coincido con el profesor Luis Jorge Garay, es terriblemente débil, es terriblemente contradictoria, es absolutamente insuficiente, pero no insuficiente por carencia de herramientas, las tenemos. Quizá es por no tener claro el diseño, que ya se nos quedó muy atrasado, normas de los 70 que todavía no hemos actualizado. Quizás es porque la misma jurisprudencia, eso es como una invocación de auxilio. Oiga, por favor, ayúdenos a superar esas 3 sentencias que nos generó un concepto de autonomía que ustedes mismos en la sentencia C-123 dicen cuál es el núcleo esencial de la autonomía y que no puede romperse por la idea de un interés público preponderante que es la protección del ambiente, que quedó dicho en la sentencia C-126 del 98. Es de orden público, es preponderante. Y finalmente, es necesario que tomemos conciencia todos los que están aquí, actores públicos, actores privados, sujetos de la rama judicial, que nuestras decisiones, tanto en el ámbito de la protección del ambiente como el desarrollo de la actividad minera, no pueden concebirse como plenamente excluyentes, sino que deben integrarse, deben concebirse, como lo dice el profesor Luis Jorge Garay, desde ese subsistema socioecológico que permita verdaderamente activar 2 principios claves. 1, la protección del ambiente enriquece sin lugar a duda la dignidad humana. Y 2, la protección del ambiente produce como consecuencia de ello lo que es la amplificación en el ejercicio de los derechos, de todos los derechos, porque es la riqueza máxima que le puede dotar a un hombre, a un individuo. Entonces, desde la perspectiva de la cosmología o la cosmogonía de los pueblos indígenas, enriquece su vida. Ya tenemos múltiples tutelas sobre eso. Desde la perspectiva del ciudadano campesino, también tiene su propia identidad. Y desde la perspectiva de nosotros, los, entre comillas, mestizos, también tenemos una identidad ambiental que hay que preservar. Yo con esto cierro, les agradezco mucho al presidente de la Corte Constitucional y a todos. Muchas gracias.